Para empezar a ver el módulo de SOP, lo primero que vamos a entender es que nosotros vamos a tener una carpeta compartida en OneDrive, en Google Drive, que es donde vamos a tener acceso a los documentos. Entonces, en esta carpeta nosotros vamos a tener a reparto. Y en reparto vamos a tener cada uno de los centros de distribución que tengamos en ese momento. Lo que tenemos que hacer es ingresar al centro de distribución que nos corresponde. Por ejemplo, Bucaramanga y Monforjante, si estamos actualizando este, le damos 2025 porque estamos en este año. Y dependiendo si estamos en H1 o H2, pues vamos a ingresar a donde está correspondiente la auditoría. Entonces, en este caso lo estoy haciendo con H1, pero si estuviéramos en H2, señalamos H2. Entonces ingresamos ahí y abajo tenemos una carpeta que se llama SOP. Y en SOP vamos a encontrar los documentos relacionados en lo que tenemos que presentar en la auditoría. Entonces, en este caso, como son dos sedes, pues los tenemos separados, pero acá vamos a encontrar los documentos. Entonces, esa es como la ruta en la que nosotros encontramos los documentos. El siguiente paso es actualizar cada uno de estos documentos de acuerdo a las especificaciones. Entonces, siempre vamos a tener los documentos acá en el Google Drive y vamos a tener un archivo en Excel como este, donde van a estar los diferentes flujogramas de los documentos y ahí mismo vamos a tener la base correspondiente editables para poder hacer los cambios. Lo entonces es abrir el documento, por ejemplo, ejecución de salida ruta, que sería el documento de ruta, ejecución de la entrega. Y aquí, entonces nosotros vamos a tener el documento. ¿Cómo empezamos a actualizar el documento? El documento tiene lo siguiente. Cuando se les entrega el Excel de edición, en el Excel ustedes tienen un paso a paso. Acá se llama puntos clave. Entonces, veamos dónde está el archivo. Listo. Entonces vamos a tener el documento y en el documento hay una hojita en el Excel que se llama puntos clave, como veníamos diciendo. Entonces, aquí vamos a encontrar cada uno de los pasos que deberíamos revisar en el documento. Todos los documentos tienen la misma estructura, es decir, tienen 11 pasos cada una de las SOP. El primer paso, el primer punto debe llevar el objetivo. El segundo punto debe llevar el alcance. El tercero debe hablar de seguridad. El cuarto deben ser las definiciones. El cinco debe ser la RACI. El sexto debe ser el procedimiento o el desarrollo. El séptimo es el flujograma. El octavo es los indicadores de medición. El noveno son los documentos relacionados. El décimo es el historial. Y el 11 son los anexos. Entonces, si podemos validar eso acá, primeramente nosotros vemos que tenemos el objetivo, el alcance, la seguridad de tercero, de cuarto, aquí tenemos las definiciones, de quinto viene la RACI, de sexto viene el procedimiento, acá se desarrolla, este es el procedimiento, de séptimo viene el flujograma, ¿sí? Entonces lo comparamos con el Excel, séptimo flujograma, entonces miren que vamos acá. El 8 sería entonces los indicadores. Vamos a ver. 8 indicadores de medición y seguimiento. 9 documentos relacionados. 10 historial. Y 11 anexos correspondientes. Listo. Entonces, en reparto tenemos 6 documentos. El documento de ruta, de posruta, de calidad, de servicio al cliente y de modulaciones. Este es un documento que, dependiendo el punto de la auditoría, lo presentamos o no, pero estos documentos son obligatorios. Sí o sí los tenemos que presentar. Entonces, para la actualización nos guiamos de esta tabla para ir validando punto a punto. El primer punto, que es el objetivo, pues acá debemos tener para qué se hizo este documento. El alcance es desde dónde empieza hasta dónde termina ese proceso. Entonces, por ejemplo, si yo leo la SOP de ruta,
Acá dice que el alcance de este instructivo de trabajo involucra a todas las tripulaciones de reparto, así como el personal del centro de distribución de Bucaramanga que participa en el proceso de salida de vehículos del canal tradicional. Entonces, este documento inicia cuando el vehículo sale del centro de distribución hasta que regresa e ingresa nuevamente al centro de distribución. Es decir, cuando el vehículo dentro del centro de distribución, este documento no aplica, su alcance no llega hasta ese punto, solamente desde la salida a la entrega hasta el retorno. Ese es y así tenemos cada uno de los puntos de la seguridad, qué son las definiciones, qué es la RASI, qué son los procedimientos. Y acá viene en la siguiente columna qué es lo que debemos revisar en este documento, en este punto específico. Por ejemplo, en el punto de la RASI, cuando lleguemos a revisar el documento RASI, que es este cuadrito donde están los roles y responsabilidades, acá tenemos que validar algunas cositas para que esto nos quede bien actualizado. Entonces, veamos acá. Acá dice, revisar que cada 6 meses esté actualizada. Entonces, eso lo que quiere decir es que la fecha de documento no puede ser inferior a 6 meses. Como mínimo, debería tener hace 6 meses que se actualizó. Si hoy es 15 de julio, por lo menos se debió actualizar en enero. ¿Sí? Debió tener una actualización. Este documento no debería tener fecha de actualización del 2024. Listo, eso es lo que vemos ahí. Lo siguiente que dice es que se tenga un responsable, un dueño, un informado como mínimo para cada actividad. Listo. Entonces, la RASI, siempre que nosotros acá describimos una actividad, por ejemplo, prueba de alcoholemia, esta actividad debe tener un responsable, que es esa persona que ejecuta la actividad, debe tener un informado, que es a la persona o al cargo al que se le está informando, y debe tener, miren que acá el informado puede ser varios, en este caso es el RR y el coordinador de ruta, pero una actividad solamente puede ser ejecutada por una persona, por un cargo, puede decirse así. ¿Listo? Eh, esta A, entonces, es el dueño, quién la está haciendo. Miren que aquí arriba nosotros tenemos quién es el que hace la actividad. Entonces, el responsable de ejecutar, aquí está quién la está haciendo. Es decir, en este caso, la prueba de alcoholimetría se la hacen al conductor. ¿Quién es el dueño de este proceso, de esta actividad puntual? El seguridad y salud en el trabajo. ¿Y quién es a los que se les informan? Al coordinador de ruta, a los RRs y por último, ¿quién es el consultado? Entonces, un coordinador de T2 debería ser el consultado en caso de que pase alguna novedad. Entonces, así es como se interpreta. Y cada una de las actividades debe tener esa misma relación. Es decir, cada actividad debe tener un verde como mínimo. Siempre debe ser un solo verde que es el responsable de la ejecución. Y los demás, sí se puede, los dueños también debe ser solo uno. Los informados se pueden repetir en la actividad y el consultado también se puede repetir. Por ejemplo, en dirigirse hacia el vehículo hay un consultado que es el coordinador de T2 y está el OL también y es el consultado. Listo, entonces ahí está, así, entonces en este caso se le consulta al coordinador de T2 y al OL en esa actividad. Y aquí en la actividad de estacionar al frente de la portería esperando salida autorizada, aquí le estamos consultando al coordinador de ruta, le estamos consultando al coordinador de T2, le estamos consultando a Honor para el tema de la salida eh, para la operación de ruta. Entonces, este es el documento, que es importante además aquí en la RASI, que tenga el proceso de salida a ruta, es decir, tenga el título de acuerdo a la SOP en la que estemos. Si estamos en la SOP de prerruta, pues debería decir SOP de prerruta. Y acá la versión es igual a la versión del documento. Entonces acá dice que estamos en la versión 07 del documento. La RASI debería tener la versión 7 también. La última actualización dice que fue el 3 del 04 del 2025. Debe ser la misma fecha de actualización que tenemos del documento. 3 del 04 del 2025. ¿Listo? Entonces así es como validamos el documento en la parte de la RASI.
Listo. Así, entonces continuamos validando, revisando el documento de acuerdo a lo que se indica acá, el flujograma. Entonces, el flujograma debe ser detallado y debe tener los mismos colores de la RACI, debe estar bien conectado todas sus flechas con el fin. Entonces, veamos nuevamente el documento, bajamos, revisamos siempre que esto esté bien escrito, que esté de acuerdo a nuestros procedimientos. Acá eh, es muy importante que el documento tenga los tiempos que se demora cada una de las actividades. Entonces, por ejemplo, dice ingreso al CD y al final dice 1 minuto. Es decir, ahí nos estamos demorando 1 minuto haciendo esta actividad. Luego más abajo dice desplazamiento al team run. Entonces, acá es el detalle de qué se hace en en esa actividad y nos dice que nos demora. Y así con cada una de las actividades. Tenemos la ejecución de la matinal que se demora 15 minutos. Al final, la suma de todos estos tiempos que tenemos acá, la ejecución de salida a ruta, en este caso estamos en la prerruta, debería darnos el TML. El TML es la meta que nosotros tenemos para salir del centro de distribución. Puede ser 35 minutos, 40 minutos, 45 minutos, y eso está definido internamente por el centro de distribución y siempre debe sumar ese valor. Es decir, si nuestra meta es 45 minutos, la suma de actividades que se están desarrollando debe ser igual a 45 minutos. Muy importante. Si no, la suma no nos da, tenemos que coordinar con con el coordinador de AVI de reparto que nos indique cuál es esa meta y debemos ajustar el documento quitándole tiempos, ajustando los tiempos en las actividades para que nos dé exactamente la meta definida. Con respecto al flujograma, entonces lo que validamos es que el flujograma tenga un desarrollo muy claro, esté bien conectado y tenga sentido con lo que estamos diciendo en el proceso. Si en el proceso hablamos de la marcación geovictoria, pues acá deberíamos tener un cuadrito en el flujograma que dice marcación geovictoria y debe decir pues quién lo hace. En este caso, como está de color como rosado, dice toda la tripulación. Entonces ingresan, marcamos en el huellero o ahí en la aplicación del celular esa marcación geovictoria. Y así hacemos cada uno de estos pasos. Dice realizar la prueba de alcoholimetría. ¿Quién? CISO. Entonces el personal de seguridad y salud en el trabajo hace la prueba de alcoholimetría y acá vienen las decisiones. Si la prueba dio positiva, si no dio positiva, seguimos el proceso, tenemos que retirar a la persona, hacer el reporte correspondiente y buscar a alguien que nos reemplace esa operación para que no nos quede vacía. Entonces, ese es el proceso y en el flujograma debe estar así también. Si de pronto cambiamos algo o agregamos algo nuevo al proceso, el flujograma debe actualizarse. Para eso, nosotros tenemos los flujogramas editables aquí. Entonces, como pueden ver, acá yo tengo el documento, dice flujograma en ruta, flujograma por ruta, flujograma prerruta, y ahí dice el paso a paso, quién lo hace, cómo lo hacen. De pronto acá nos entró, de pronto ya no ingresamos, ya no marcamos en GeoVictoria, sino que mañana marcamos en otra aplicación y además de eso nos anotamos en una planilla. Entonces tenemos que actualizar el documento para que diga marcación en la aplicación y llenado de la planilla. Entonces ese es el ejemplo. Esa es la validación que se hace en los flujogramas, que todo corresponda de acuerdo a lo que esté escrito en el procedimiento. Y luego de eso vendría, vamos a los puntos clave, vendrían los indicadores de medición por último. Todo esto se revisa, pero acá los indicadores de medición es muy importante que revisemos la tabla, cómo es que se valida. Entonces tenemos el documento y aquí abajo tenemos los indicadores de medición. Tenemos que validar siempre que nuestro indicador que está conectado con el sueño del centro de distribución esté de color rojo sí o sí. Eso es lo primero que debemos validar. Entonces en este caso para el centro de distribución de Bucaramanga, para la fecha de el indicador que estaba como KPI principal era el OTIF y dice que es la unión de los indicadores de on time e in full y la meta que tenían establecida para ese 89,2%.
tenemos cómo se calcula, de dónde sale la información, cuál es la periodicidad de cálculo y dónde y quién debería conocer el indicador. Y también debemos en este documento de prerruta, en este caso, pues está bien así. En el documento de ruta, sí debemos tener cuál es el PI que le pega a ese KPI principal. Entonces, por ejemplo, si es OTIF, debería ser modulaciones, porque cuando modulamos, mejoramos el infull, evitando el rechazo. Entonces, las modulaciones como PI también debería ir en rojo. Entonces, venimos acá y buscamos el que se llama ejecución de entrega. Y bajamos, esta ya es la ruta, buscamos donde están los indicadores y acá como podemos ver tenemos el KPI de color rojo y el PI de color rojo también que corresponde a modulación. Además de eso, es importante que en la tabla de indicadores sí o sí siempre vaya la ejecución de las OWDs. Es muy importante y siempre todos nuestros documentos deben llevar ejecución de OWDs como indicadores en la tabla principal. Y las metas de los indicadores las debemos preguntar al coordinador AVI de reparto o en su efecto al gerente del centro de distribución si no contamos con ese cargo del coordinador AVI de reparto. Entonces ahí tenemos los indicadores, las metas, cómo se calculan, de dónde sale la información, con qué periodicidad y a quiénes deberían darle los resultados o quién debería conocer los resultados de esos indicadores. Entonces, importante que en esa tabla primero estén el indicador principal de color rojo, el PI también de color rojo, que tenga las OWDs y que tenga las metas de acuerdo a lo establecido en el centro de distribución siempre. Y por último, esto de referencias aquí van documentos que se anexen como para apoyar este documento. Y en el histórico, siempre debemos tener cuáles fueron los cambios que se realizaron. Entonces, por ejemplo, acá dice, esta es la versión 18. Darío fue quien la actualizó, que él es el jefe de operaciones, y acá debe decir detalladamente qué fue lo que se le hizo al documento. No podemos decir actualización del proceso y corrección porque no estamos siendo específicos qué es lo que estamos actualizando el proceso como tal. Entonces, si hacemos modificaciones de la RACI, debemos especificar que se cambió la RACI. Si cambiamos los indicadores o las metas, debemos especificar cambio en las metas de los indicadores. Y así cada uno de los pasos. Por último, se llena la fecha de la actualización del documento y esa misma información debe conectarse con las fechas que tenemos en los encabezados del documento. En este caso, estamos en la versión 18 del documento, entonces acá debe decir versión 18 y la fecha de actualización el 2 del 04 del 2025 que debe conectar con la última fecha de actualización que tenemos en el punto 10 que se llama histórico. ¿Listo? Entonces debe ser igualito porque si no, ahí nos van a calificar mal el punto. Sí o sí, debe ir igual a la última fecha de actualización en el histórico. En anexos, al final del documento, lo que podemos agregar son imágenes que nos aporten valor y que nos ayuden a entender cómo se hace el proceso. En este caso, para subir acciones y tenemos la aceite 360. Entonces aquí estamos viendo un pantallazo de cómo se ve la aceite 360 cuando suben las acciones para que cuando alguien lea un documento, pues fácilmente pueda entender de qué se trata. Listo. Entonces, esa es la dinámica de actualización de documentos que tenemos para reparto. Entonces, en resumen, tenemos un paso del 1 hasta el paso 11 y tenemos la descripción de qué significa cada uno de esos títulos, de qué vamos a encontrar en cada uno de los pasos, qué debemos revisar en los documentos y, y cada uno de los procesos, si aplica o si no aplica el documento, vamos a ir chuleando. Esto ya lo hice, esto ya lo hice, este ya lo hice, este también, y así, pues me debería quedar todo completito. ¿Listo? Entonces, si necesitamos cambiar algo del flujograma, lo vamos a tener acá. Si no está un flujograma, pues hagámoslo. ¿Cómo lo hacemos? Hay que practicarlo. Simplemente le doy clic derecho a la hoja, le digo copia, mover o copiar,
y le digo crear una copia. Le voy a aceptar y acá ya tengo una copia, entonces me pongo a escribir las actividades que yo creo que van acá y luego pues pido la validación, pero yo puedo actualizar, cambiar, editar, transformar el documento. Luego para agregar mi nuevo flujograma, lo que hago es un pantallazo y un pantallazo bien tomado, vengo acá y cambio la imagen del documento y la ajusto. Eso es lo que tenemos que hacer. Si la hago así, se cambia igualmente. Vamos y la editamos. Sí, voy a darle atrás porque no quiero cambiar este documento. Vamos y actualizamos la RACI. Entonces acá le ponemos, si esta actividad ya no dice así, sino que dice de otra manera, entonces yo le digo cambio de actividad. Entonces cuando ya tenemos eso definido, acá actualizamos las fechas, actualizamos el código, el nombre de cuál es mi centro de distribución, los logos, las imágenes, le doy un pantallazo y se la pego al documento que estoy editando. Es muy importante que el documento en lo posible en línea para que así podamos tener facilidad de que si yo o otra persona está haciendo ellos también, pues lo hagamos en línea. Listo. Eso es la actualización de documentos y les voy a dejar el material junto al video para que siempre que tengamos que actualizar estos documentos, entendamos cómo se hace, dónde tenemos la información, dónde tenemos el material y así nos quede mucho más fácil.